Muy buenas tardes, señores. Es días todavía, muy bien. Es un orgullo tener presentes en esta mesa a tres grandes cronistas del estado de Colima. De veras que saben mucho y conocen muy bien el entorno de Colima. Pero esta vez, este día, van a hablar sobre Cuyutlán. Van a hablar sobre la historia, la importancia de las salinas de Cuyutlán en la historia de México. Este tema lo va a desarrollar el cronista de la ANACIM, Asociación Nacional de Cronistas de las Ciudades de México, originario de Manzanillo, Horacio Archundia Guevara. Muchas gracias, Horacio, por estar aquí con nosotros. El siguiente tema es Remembranzas de Cuyutlán, del maestro Roberto Jorge Gallardo, que es cronista de Coquimatlán. El tercer tema a desarrollar es el turismo en Cuyutlán, pasado y presente, por un cronista de Armería, es un cronista armeritense, Miguel Chávez Michel. Así que, yo le dejo el micrófono a Horacio Archundia Guevara, cronista de ANACIM de Manzanillo, para que desarrolle su tema, importancia de las salinas de Cuyutlán en la historia de México. Gracias por su asistencia. Primero quiero hacer hincapié en algo que me parece no ha sido explotado debidamente en la historia de Colima, y es los estudios en materia de arqueología se han hecho sobre las salinas en el occidente de México. Si bien es cierto que al interior del país hay salinas distintas a las nuestras, las de Colima tienen una particularidad que vamos a ir conociendo conforme avance este evento. Quiero decirles que, aunque no existe una evidencia histórica formal, nuestros historiadores regionales hablaban hace algunos años de un fenómeno muy curioso, un fenómeno social, que fue la llamada Guerra del Salitre. Antes de la conquista de los españoles, se hablaba de una confrontación entre el señorío de Colima, que gobernaba Colímac, rey de Colima, personaje que por cierto existió, aunque algunos historiadores lo niegan. Don Hernán Cortés, en la cuarta carta relación dirigida al rey de España, firmada en octubre de 1524, da cuenta de la existencia del señor de Colima. No existió un rey de Colima, y se pronuncia Coliman, no Colimán. Había un señor de Colima, un Huaytlatoani, un gran señor que equivalía a un reinado. Existió el personaje. Quienes lo niegan no conocen la historia de México y desconocen la historia de Colima. También es verdad que la vestimenta que le adjudicaron en 1955, la Comisión de Educación que revisó su elaboración, y el escultor Juan Francisco Olaguibel, pues se excedieron un poquito en el vestuario, en la indumentaria que le colocaron al monumento que está a la entrada de la ciudad de Colima. Pero el personaje existió, y Hernán Cortés da cuenta de eso, da fe y constancia, afirmando cómo, después de numerosos tropiezos, algunos de sus capitanes fueron vencidos por el señor de Colima, y él decía, le llamaba Colimonte. Después lo medio castellanizamos, se le llamó Colímotl. Y luego, por una mala pronunciación y por un error semántico y lingüístico, le llamaron el rey Colimán. Es un error llamarle rey Colimán. Era el señor de Colima, y sí existió. En la cuarta carta relación dice él que después de mandar a dos capitanes, que aunque no lo cita, sabemos que fueron el primero Cristóbal de Olid, el segundo fue Juan Rodríguez de Villafuerte, a los dos los venció el señor de Colima en los llanos de Tecomán. Y luego mandó un tercer capitán, Gonzalo de Sandoval y Vázquez, que con 24 años, después de varias estratagemas militares, después de varias escaramuzas, consiguió engañar
al señor de Colima y a sus huestes, y los venció también en lo que después el padre Roberto Ursúa llamó el Palenque de Tecomán, que era una fortaleza de madera, afirma el padre, aunque eso es algo que no se ha comprobado. Como sea, en la región de los llanos de San Bartolo, en Tecomán, el señor de Colima perdió la batalla y sus restos desaparecieron, creándose también el mito, la gran leyenda de que sus restos fueron escondidos por los indígenas en la zona de la Piedra de Juluapan, entre otras historietas que nos han enriquecido con su buena sal los historiadores del pasado, que si bien no trabajaron de manera acuciosa con una investigación rigurosamente científica, sí lo hicieron de buena fe y dejaron testimonio de lo que Cortés había dicho. Existió el señor de Colima, lo vencieron en julio de 1523 y de esa forma funda los conquistadores Gonzalo de Sandoval y sus capitanes y soldados la original villa de Colima, en la región donde ahora se llama Caleras, donde están las ruinas de Cajitlan. La ciudad se reubicaría 4 años después, en 1527, a su sitio actual, pero originalmente se fundó en la zona conocida como Cajitlan. En fin, ya entonces ese señor poderoso del que les hablo tenía una confrontación muy severa por unas salinas y no por las de Cuyutlán. Fíjense qué curioso. Los dominios de la región de Colima, de la provincia, comprendían todo el estado de Colima, todo el suroeste michoacano, hasta Zipimo, Coahuayana, Aguililla, Villa Victoria, la región de Chinicuila, etcétera, Cualcomán, y hasta Zacualco de Torres, Jalisco, y hasta cerca de Nayarit. También la región de Autlán de la Grana en Jalisco y la Villa de Purificación, toda esa zona, pertenecían a la provincia de Colima. Pues fue una disputa por la posesión de las salinas de Zacualco en Jalisco, en las lagunas donde ahora son las tolvaneras famosas, donde el señor de Colima venció a un cacique llamado Tzomé, al que arrebató las salinas de Zacualco, y a eso se le llamaba la batalla del Salitre. Eso es algo que no está debidamente demostrado en términos científicos rigurosos, pero al menos existe la tradición verbal de nuestros historiadores o los datos aislados de algunos historiadores que, de acuerdo a versiones de cronistas coloniales de la época novohispana, recogieron y dejaron como el testimonio de esa existencia. En fin, la importancia de las salinas de Cuyutlán tiene también ese nivel. Fueron las salinas que caracterizaron a la zona de la provincia de Colima, que era gigantesca. La extracción de la sal representa también un fenómeno social muy interesante, del que vamos a hablar unos minutos después, por la explotación de los indígenas para el traslado de la sal al interior del país. Y voy a hablar de eso entonces. Fíjense que la sal fue, en la época colonial, la industria más importante de la provincia de Colima. Hubo una más, que fue la extracción del vino de cocos. ¿Han oído hablar del vino de cocos? Es una especie de tuba mucho más fermentada, más agresiva y con un sabor, desde luego, más aguardentoso, que todavía se fabrica, que por cierto está rescatando para envasarlo un manzanillense, el arquitecto Maximiliano Ley Alcaraz. Tiene un proyecto muy ambicioso, muy interesante, Max Ley Jr., para hacer un envasado de vino de cocos actual, siguiendo la receta tradicional filipina, que es de donde vino el proceso del vino de cocos. Había en Colima, insisto, dos grandes industrias. El vino de cocos fue la principal. El coco de agua llegó a Colima, al puerto de Manzanillo, que ahora se llama Manzanillo, pero se llamaba el puerto de Tzalagua o Santiago de Buena Esperanza. Lo trajo el marino Álvaro de Mendaña en 1569. De 1569, fíjense qué pocos años, a 1612, se empezó a fabricar ese vino de cocos, que era tan agresivo, que provocó una ordenanza, una real orden de la Audiencia de México, que dispuso que se talaran todas las palmas de la región de Colima, por la competencia desmesurada que hacía el vino de cocos a los vinos españoles, pero argumentaron que se trataba de un problema social de inseguridad, debido a que los indios tomaban tanto vino de coco que se embrutecían, se violentaban
se mataban entre ellos y provocaban grandes pendencias y riñas. Eso provocó que la Real Audiencia de México en junio de 1612 ordenara que todas las palmas de la provincia de Colima fueran taladas. Entonces los vecinos se organizaron y presentaron una probanza, es decir, un testimonial hablando de la importancia de la palma en la región y de la importancia también de seguir fabricando el vino. Y aunque se les prohibió fabricar el vino, por lo menos se les conservaron las palmas. No hay nada que compruebe que se talaron. La evidencia es que todavía las vemos donde quiera. En 1612, el virrey el marqués de Guadalcázar, el virrey de la Nueva España, suspendió la orden de talar las palmas y entonces se dejó de fabricar el vino de cocos de manera formal, aunque siguió haciéndose de manera clandestina, y la sal quedó como la única industria que regía el estado de Colima. Y una industria tan salvaje, tan brutal, tan dolorosa, que debo decirles algo que va a convencerlos de eso. Cuando comienza a explotarse la sal por parte de los españoles, esta tiene un motivo, un interés. Se consumían miles y miles de fanegas, es decir, cientos de toneladas de sal en la región de la costa de Colima. ¿Sí? Y entonces se descubrió, los españoles mineros de Pachuca, Real del Monte, Querétaro y Zacatecas y otras provincias descubrieron que utilizando la sal y no el azogue se podía adelgazar más fácil la plata y se podía beneficiar más sencillamente el metal y era mucho más barato. Y entonces compraron cantidades industriales de sal de Colima, que era conducida, fíjense nomás lo doloroso, primero en tlamemes, es decir, en indios y a lomo de indio, cargas de sal que llevaban desde aquí hasta Pachuca, Real del Monte y Querétaro a las minas que después fueron del conde de Regla, don Pedro Romero de Terreros. Imagínense usted la cantidad de indios que se requerían para llevar, por ejemplo, 100 toneladas de sal desde Cuyutlán hasta Real del Monte y a Pachuca. Por eso cuando en 1554 vino a Colima, entre 1551 y 54, vino el oidor mayor de las provincias, el visitador Lorenzo Lebrón de Quiñones, hace un reproche brutal a los españoles y les dice criminales, asesinos, porque acabaron con los indios, los diezmaron, a unos utilizándolos como animales de carga y a otros explotándolos en el cuidado de los árboles de cacao, que requieren un cuidado excesivo los árboles de cacao, mucha agua, excesiva humedad, mucha sombra. Eso provocaba enfermedades infecciosas severas como el paludismo y como las tercianas en los indios que se fueron muriendo. Por eso en Colima no hay tantos pueblos indígenas, ¿sí? Dice don Lorenzo Lebrón de Quiñones en un documento, una carta que le envió al rey de España y que se llama Relación breve y sumaria de la visita hecha a 200 pueblos, donde le dice Sacra, Cesárea y Católica Majestad. Le dicen los españoles que los indios se murieron de tantas guerras. Y dice él, había aquí cuando llegamos más de 400,000 indios y se mataban unos con otros por guerras intestinas y no se acabaron. Y en menos de 20 años estos impíos han acabado con la raza entera. Eso dice en la carta que le envió el rey de España. De ese tamaño fue la explotación y el abuso que sufrieron los indios mexicanos. Y una de las formas de explotación fue el hacerlos trasladar, el hacerlos transportar la sal desde Colima hasta el centro del país, por la tierra adentro, a los caminos de tierra adentro. Imagínense un indio que va cargando por lo menos 25 kilos de sal en la espalda o 40 desde aquí hasta Pachuca. Nada más imagínense si uno cargando una bolsa con cualquier cosa se agota de aquí a Cuarmería, por ejemplo. Imagínense la explotación con un capataz que los iba golpeando y exigiéndoles, ¿sí? Y que los iba ahora sí que arreando como animales para que llegaran al centro del país a descargar la sal que llevaban. Ese fue el trato que dieron los españoles a los indios de Colima. Por eso se diezmaron, los acabaron, ¿sí? Bueno, he de decir que los virreyes, el rey mismo, condenaba esa explotación y había leyes que la prohibían. Sin embargo,
En aquella época había muy pocas comunicaciones. Las leyes tardaban mucho tiempo en llegar, las órdenes en aplicarse y la ley en hacerse valer tardaba mucho tiempo. No había manera de controlar a los abusivos, ¿sí? Entonces, en 1582 se tomó una medida extrema para impedir que el comercio de la sal fuera menos conflictivo. Se logró que las minas de Colima fueran consideradas no naturales. Se les consideraba no naturales porque requieren el trabajo humano, ¿sí? Las minas del centro del país no. La sal brota en las lagunas cuando se secan y nomás la extraen y se la llevan, ¿sí? En las zonas muy calientes o muy frías, la sal se extrae así. Las del Peñón Blanco, las del Río Verde en San Luis Potosí y otros lugares, nada más requieren que la paleen y la suban a las cargas y se la lleven. En Colima hay que poner el pozo, hay que explotar el pozo, hay que guardarlo, hay que cultivarlo, hay que cuidarlo y luego hacer lo que se evapore, sacar la sal, limpiarla, etc. Por eso, en 1582, el 13 de febrero, un decreto del virreinato consideró no naturales las minas de sal, les llamaban minas, pero eran pozos de sal de Colima, ¿sí? Y las exceptuó del pago de impuestos, no pagaban impuestos. Entonces se dijo que eran minas no naturales, no valía la pena cobrarles impuestos, solamente tenían que pagar al juez de Salinas, que era el que hacía el trámite para determinar cuántas cargas se iban o algo. Y bueno, normalmente también se pagaba, ustedes saben bien, la alcabala, y también fueron exceptuados de ese pago. La alcabala es el IVA actual, para que me entiendan, el impuesto que se le ponía a cualquier producto, a cualquier bien. Todos los bienes tenían un impuesto que los grababa, como el IVA graba a los actuales objetos. Igual en la época colonial se llamaban alcabalas. También estaba la sal de Colima exceptuada del pago de alcabalas. Entonces les platico de esa manera, la manera burda y terrible en que se trabajaba con las minas, las salinas, perdón. Debo decirles que es de tal impacto la sal de Colima que se enviaba desde aquí hasta el centro del país, les repito, para explotar las minas de plata. Pero eso no solamente significaba la venta de la sal allá, sino una gran actividad comercial que impactaba benéficamente al estado de Colima. Bueno, la provincia de Colima no era estado, ¿no? Impactaba benéficamente porque entonces los extractores de sal, los dueños de los pozos, que casi siempre eran los alcaldes mayores, los políticos de la época, para que me entiendan, los alguaciles, los oidores, los regidores del ayuntamiento, siempre han sido los políticos sátrapas y sinvergüenzas. Siempre se han chingado el dinero de la gente y siempre se han apoderado lo que han podido, ¿sí? Entonces, en esa época también los alcaldes, los regidores, los síndicos del ayuntamiento, los alguaciles, los alcaldes mayores, los oidores, todos tenían salinas. Y luego le agarraron el gusto al negocio, porque aparte de tener las salinas, también se dedicaron a la arriería. Compraron ellos mismos mulas. Hubo una señora aquí en Tecolapa, Ana de Moscoso, famosa en la época colonial, en los años de 1630, 1680, murió muy anciana, una española muy rica, que llegó a vender cientos y cientos de mulas para las recuas. Está documentado en el archivo histórico del municipio de Colima. Me ha tocado paleografiar papeles valiosísimos sobre ese dato. Doña Ana de Moscoso se dedicaba exclusivamente a la crianza de mulas en Tecolapa, y las mulas las compraban los extractores de sal de Cuyutlán y de otras salinas, que la mandaban. Entonces ya eran arrieros, eran salineros, ya cada recua tenía 25 o 30 mulas, y entonces había un cargador, un atajador y ¿cómo le llaman el otro? Un tajonajero. Bueno, había tres personas que los acaparadores tenían 3 personas al servicio de cada recua, de 25 a 30 mulas. Esas personas se encargaban de trasladar la sal, ahora sí ya de manera mucho más impactante, porque ya una recua de sal ya no conducía cada indio 25 o 40 kilos, cada bestia cargaba 150 kilos, y les convenía más, desde luego a los salineros, mandar una recua de mulas cargada de sal al cargo de 3 personas, que mandar a los indios, que además se les morían. Y fíjense nomás cuántos indios de Colima quedaron en los caminos sin sepultura, sin la bendición de Dios, sin ayuda de nadie, sin atención de nadie.
explotados por los españoles que vinieron a hacerlos trabajar como animales, ¿sí? Debo comentarles que había en la época colonial, de acuerdo a los registros que existen, en el ramo de salinas, fíjense nomás la importancia que adquirieron las salinas del país, ¿eh? En el Archivo General de la Nación hay un ramo documental, una sección de documentos muy valiosa que se llama ramo de salinas. En esa colección de documentos se habla de que había en 1630 más de 300 pozos de sal tan solo en Cuyutlán, en la laguna. Estamos hablando de una cantidad importante, no sé cuántos hay ahora, Petronilo quizá pudiera decirnos, pero estamos hablando de una suma pasmosa para la manera en que explotaban los pozos salineros. Esa demanda de sal que requirieron las minas de plata y provocó un comercio muy intenso, porque había en Colima registradas alrededor de 200 recuas. Si calculamos 2 por 3, 6, son 600 animales. 600 animales que iban y venían entre Colima y el centro del país llevando la sal de Cuyutlán. Y entonces, pues iban de ciudad en ciudad dejando no solo la sal para las minas, también la sal para el consumo y además productos de la región. Cocos, limas y otros productos que se cultivaban ya, que no eran originarios de Colima, pero ya se habían arraigado, ya se habían introducido como cultivos de la región. Y de regreso traían una cantidad impresionante de productos. Curiosamente, nosotros siempre hemos importado maíz y trigo, porque nunca lo hemos sembrado bien en Colima. Entonces, ya en la época colonial, las recuas se iban con sal y venían con montones de productos. Así fue como surgieron los famosos mesones en el Camino Real de Tierra Adentro, que viniendo hacia la costa se llamaba Camino Real de Colima, ¿no? En Guadalajara, por cierto, hay una colonia y una avenida a la que le pusieron Camino Real a Colima, porque los jaliscillos son medios celosos de Colima, ¿verdad? Sin ánimo de ofender, ya saben que, como decía el maestro Arreola, somos Jalisco-Limán, somos lo mismo, Colima y Jalisco, estamos unidos por una historia intrínseca, no debemos pelearnos, sino querernos todos contra todos, ¿verdad? Pero curiosamente le dicen Camino Real a Colima, a la avenida, como le dicen el volcán El Colima a nuestro volcán, porque es nuestro volcán, ¿verdad? Total. Entonces había ese tráfico de mercancías tan intenso, ese comercio tan activo, tan dinámico, activísimo diría yo, que generaban las salinas. El origen de ese comercio, de esas recuas, era impresionante. Las salinas activaron el comercio general de Colima y parte de Jalisco, porque nosotros enviábamos solamente sal hasta Pachuca, Real del Monte, la Ciudad de México, a Querétaro y a otros lugares. Y de regreso, las mulas venían cargadas con muebles, con loza, con vestuarios, con indumentaria de todo tipo, con alpargatas, zapatos. La señorita trae unos zapatos que ahora nos parecen raros, son las alpargatas antiguas, pero las hacen de plástico, ahora de foamy. No, la señorita de este lado. Ahora las usan de foamy o algún material así como plástico, son las alpargatas antiguas. Entonces traían todo tipo de productos, aparte de traer, pero costalera, de trigo y maíz. Imagínense qué bonito comercio, porque además eso intensificó la actividad impositiva. Le daba grandes ganancias al virreinato recibir impuestos que pagaban, no los que llevaban la sal, sino lo que se traían de allá. ¿Ya me entienden? Para la Nueva España, por eso Colima no tiene grandes construcciones, grandes edificaciones, grandes monumentos. No lo atribuyan solo a los terremotos. Nosotros a los terremotos nos causan un poquito de risa y ya no nos causan temor. Acuérdense de aquellos versos de don Ignacio Ramírez, el pobre diputado de Colima, con cuyo estado el terremoto juega, más sosegado que en su hogar se estima y con menos peligro si navega. No les tenemos miedo a los temblores. Igual, en aquella época, para los del gobierno federal, digamos, para el virreinato, representaba más ganancia cobrarles a los comerciantes que mandaban cosas a Colima que a nosotros que mandábamos la sal. Entonces esta era una provincia aislada y olvidada. La mejor evidencia es que el camino carretero que viene de la antigua Guadalajara a Colima se hizo en el siglo XX, fíjense nomás. Todavía cuando vino Juárez le tocó pasar, y en tiempos de don Porfirio, antes de que hubiera ferrocarril, les tocó cruzar la Barranca del Muerto y la enorme Barranca de Tenquique y la gigantesca Barranca de Beltrán, en bestia y en carruajes, que los dejaban todos desmadrados, porque los golpes de un carruaje en aquellos
no había caminos, eran pequeñas brechas y atajos por los que conducían los carruajes y las bestias. Así de olvidados nos tenían, porque no representábamos en materia financiera nada. Esa es la realidad, aunque nos duela. Comenzó a importar algo Colima cuando el comercio de la nao de China, cuando a partir de 1564 se genera el famoso viaje y tornaviaje a Filipinas, que traía objetos curiosos. Pero nos ignoraban tanto los virreyes, que nuestros productos, las cosas que venían en el galeón de China, en la nao de China, en el galeón de Manila, no llegaban a Manzanillo, al puerto de Salagua, llegaban a Acapulco, allá se hacía la feria. Los productos que traían desde Filipinas y del oriente no los desembarcaban en el puerto original de Salagua, en Santiago de Buena Esperanza, los desembarcaban en Acapulco. El padre Urdaneta, el tornaviaje, a pesar de que salió de un puerto de Colima, porque Barra de Navidad era de Colima, por eso decimos Colima en la conquista de las Filipinas, porque las Filipinas las conquistaron los gobiernos de Colima, los gobiernos novohispanos, y el barco conquistador que llevó a Miguel López de Legazpi y al padre Fray Andrés de Urdaneta, que fueron los que hicieron el camino y el regreso, el tornaviaje, salió de un puerto de Colima, Barra de Navidad, que nos lo quitaron apenas en 1790 y tantos, ¿verdad? Pero era de Colima. Entonces, el tornaviaje implicó el regreso de los barcos de la nao de China, el galeón de Manila, cargado de productos bellísimos del oriente, sobre todo loza, telas y muebles, y marfil. Pero esos productos no llegaban al puerto de origen, que era la Barra de Navidad. Nunca volvieron a pelar Barra de Navidad, nuestro puerto, ni Salagua. Llegaban a Acapulco, porque allá había un fuerte, el fuerte de San Diego, allá desembarcaban todo, allá se hacía el gran comercio y las subastas, y aquí solamente atracaba el galeón, no atracaba, se ponía surto frente al puerto de Santiago, que es ahora la región de las Hadas, el Hotel Carmina Palace, y allí el galeón de Manila a distancia mandaba señales y bajaban los indios de Totolmaloya, que ahora se llama Chandiablo y Santiago, y los indios de Totolmaloya bajaban por los pliegos de su majestad, es decir, por la prensa, por el correo, nomás para eso nos veían. Y entonces sí, nuestros pobres indios con la bola de papeles que venían de Filipinas, con los jefes de la región de Filipinas para el virrey de la Nueva España, corre y corre desde Manzanillo, desde Salagua, hasta México a llevar los pliegos, es decir, el correo, las cartas, los papeles. Nomás para eso les gustábamos a los cabrones. Pero bueno, es otra historia. Estamos hablando de la sal y ya me desvié. Yo creo que debemos tener conciencia de lo que implicó la sal. ¿Qué significó la sal en la historia de México y de Colima? O la sal de Colima en la historia de México. Eso justamente nos activó comercialmente. Nos hizo una región tan dinámica, fíjense nomás, el comercio que la sal provocó entre Cuyutlán y México, todo el centro del país. Originó algo muy interesante. El hombre más rico que ha habido en la Nueva España, o que hubo en la Nueva España, don Pedro Romero de Terreros, el conde de Regla famoso, tomó la decisión de adquirir las salinas de Cuyutlán porque se les mandaba a comprar unos arrieros mañosos, que vendían cada vez más cara la sal. Y entonces él compró todas las tierras de la costa entre Cuyutlán, entre Tecomán y la región del puerto de Manzanillo, que se llamaba entonces Ensenada de las Manzanillas. La compró y le llamó Hacienda de la Armería, Cuyutlán y Palmares. Era una hacienda gigantesca que comprendía desde el pueblo de Valenzuela, que ya no existe, donde está la estación de Tecomán, licenciado Sibar, no me estoy errando, desde donde es la estación vieja de Tecomán, del tren, desde ahí comprendía la hacienda de la Armería y Cuyutlán y Palmares, hasta Manzanillo Centro, en el Cerro del Vigía, el Cerro de la Cruz, que ahora es de los Sánchez Díaz. También comprendía lo que ahora son Cualata, Santa Rita, El Colomo, Las Juntas, hasta allá llegaba la hacienda de la Armería. En 1879, uno de sus bisnietos, don Manuel de la Pedreguera y Romero de Terreros, después de muchos pleitos con el ayuntamiento de Colima, como estaban ausentes los dueños de la hacienda de la Armería, el conde de Regla, vivían en México y nomás se dedicaban a explotar la sal, los del ayuntamiento en cualquier descuido se metían y agarraban pozos y se apropiaban de ellos. Esa es la realidad, El ayuntamiento se robaba la sal y la vendía a su manera, el ayuntamiento de Colima. Todos los alcaldes del viejo Colima, hablo de 1700 y tantos hasta 1850 y tantos, tuvieron conflicto con la familia Romero de Terreros porque se robaban la sal. Al final, los descendientes del conde de Regla les ganaron al ayuntamiento el juicio en un reclamo nacional y finalmente se deshicieron de las salinas
cuando don Manuel de la Pedreguera, el marqués de San Francisco, decidió venderlas, y entonces la gran hacienda de la Armería, Coyutlán y Palmares se convirtió en 5 haciendas que compraron en sociedad don Ernesto Ulrich, don Ponciano Ruiz, don José Parra y Álvarez, don Francisco Santa Cruz, mi tatarabuelo por cierto, y otros colimenses, que convirtieron cada una de las regiones en haciendas. Con la hacienda de Coyutlán se quedó Francisco Santa Cruz, que más que explotar las salinas la convirtió en el paradisíaco lugar de su residencia. Aquí de hecho estaba cuando murió, cuando lo llevaron a morir a Colima, porque estaba gravísimo de tercianas Francisco Santa Cruz. El caso es que así, cuando Coyutlán se convierte en la zona de explotación, en la zona de interés comercial, los salineros le dan un toque interesante a Coyutlán. Comienzan a venir por curiosidad gente de Michoacán y de Jalisco y empiezan a visitar la zona de Coyutlán y la convierten en los baños de mar y se vuelven tradicionales, ¿sí? Y entonces todavía Coyutlán era un pueblo abandonado, ¿eh? A quienes son turisteros yo creo que les llamará la atención lo que ahora llaman turismo de aventura o turismo extremo. Por ejemplo, cuando en 1858 vino don Benito Juárez, extrañamente, cobardemente huyendo desde la Ciudad de México, se vino para acá para embarcarse a Panamá por Manzanillo, cuando pudo haber... Él iba a Cuba, que queda enfrente de Veracruz, digamos, enfrente de Yucatán. En vez de agarrar a Veracruz y embarcarse a Cuba, le dio al revés. Se vino a Manzanillo, fue a Panamá. Fíjense nomás qué viaje tan más ridículo, tan más huidizo, ¿no? De Manzanillo, de México a Manzanillo, a Guadalajara, a Colima, a Manzanillo. De Manzanillo se embarcan en John L. Stephens hasta Panamá. En Panamá agarra otro barco que lo lleva a Nueva Orleans, en Estados Unidos, y luego de Nueva Orleans se va a Cuba. Un viaje, cuando lo correcto, digo, andaba haciendo turismo don Benito, por lo que yo veo, porque lo correcto hubiera sido, la lógica me dice que si yo voy a Cuba y estoy en México, bajo a Veracruz, agarro un barco que me lleve a Cuba, ¿sí o no? Bueno, lo están justificando los masones, pero bueno, continuamos. Vamos a seguir. Lo que voy es que cuando vino don Benito, el camino de carretera, porque así le decían, porque todavía podían transitar carruajes, se acababa en el pueblo de Valenzuela también. Ahí ya no había camino. Por el monte terrible donde podía atacarte una víbora, un tigre, porque había tigres, alacranes, insectos de todo tipo mortíferos, o te podía tragar un caimán, porque antes no se empachaban, si se tragaban la gente. Antes sí se tragaban la gente los caimanes. Por ese camino sinuoso era una vereda que tenía, dice el propio Guillermo Prieto, que en la vereda nomás cabían 2 hombres caminando, o una bestia para quien la llevaba. Entonces, quien venía caminando desde Valenzuela, don Benito Juárez llegó a Coyutlán caminando el 8 de abril de 1858. Llegó don Benito, pernoctó en Coyutlán, durmió aquí. Hay una anécdota famosa de un comisario, Ignacio Ábalos, que andaban los secretarios de Estado y los 70 policías de la montada de la Ciudad de México lo acompañaban, andaban cazando, tirando balazos a los pericos. Cuando salió el comisario y les dijo: está prohibido tirar dentro de la población, los voy a desarmar. Y dicen que los lambiscones de don Benito lo recriminaron y le dijeron: está el presidente de la República. Y don Benito le dijo: cuente usted con mi respaldo, está dentro de la ley, y le dio su lugar, respetó a la autoridad lugareña. Eso lo platicaba don Gregorio Torres Quintero en sus relatos. Como sea, así llegó don Benito a Manzanillo, caminando en esa forma peligrosísima y terrible que implicaba ir caminando por la selva, porque era una selva de mangles y de árboles grandísimos, entre animales de uña, animales ponzoñosos y serpientes que te podían matar, aparte de que había muchísimas gavillas de bandoleros que asaltaban los viajeros. Así se llegaba a Manzanillo. Fue don Porfirio Díaz el que por fin sacó a Manzanillo y a Coyutlán y a todos los pueblos del estado del ostracismo, construyendo el primer ferrocarril vía ancha, que tardó, por cierto, varios años en construirse, entre 1881 e inaugurado en 1889, y se acabó la vida de las salinas. A raíz de ahí, las salinas se convierten en algo secundario, y entonces Coyutlán se empieza a convertir en un sitio turístico. Ya voy a terminar, porque ya me están picando las costillas. Coyutlán se convierte en un lugar de baños de mar, fíjense. Aquí llegaron a venir, por ejemplo, doña Amada Díaz, la hija de don Porfirio.
En el periódico oficial del Estado de Colima dice que en 1894 abordaron el tren doña Amada Díaz y don Ignacio de la Torre y Mier, su esposo, y visitaron los baños de mar del pueblo de Cuyutlán, dice, en el pequeño estado de Colima. Fíjense qué bonito. Y muchísimos viajeros ilustres llegaron aquí por tren a partir de que lo hubo. Era un tren bien angosta, fíjense qué curioso, ¿eh? Los vagones estaban como esta mesa de ancho, que habían 4 personas por cada vagón. Era un trenecito como los de utilería actuales, tenía 24 vagones y tardaba 25 horas en llegar de Manzanillo a Colima. Pero entonces en aquella época, antes de que hubiera tren, tardaban 4 días en llegar. Entonces pues todos querían irse moliendo las nalgas en el tren chiquito a venir caminando, que se los tragara un caimán, que los matara una víbora, que los asaltara un bandido, o que pasara algo así, ¿no? Entonces ese mismo tren lo modernizó don Porfirio mismo ya en 1900 y lo reinauguró en 1908 como tren vía ancha, que es el mismo que tenemos hasta la actualidad. No hay otro tren, son las mismas vías que tendió don Porfirio, el mismo estilo, el mismo mecanismo, el mismo kilometraje de vías que se hicieron, que se inauguraron en 1908, son las que tenemos hasta la actualidad. Cuyutlán se convierte ya en un sitio turístico, las salinas pasan a ser parte de una sociedad cooperativa de extracción de sal, que debe platicarles aquí los compañeros cómo se hace, y todo iba muy bien. A Cuyutlán venían los presidentes de la República, Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil, Plutarco Elías Calles y don Lázaro Cárdenas. Aquí tuvo una novia muy querida, por no decir una querida muy novia, que se llamaba Concha Campuzano. Cuando él estuvo herido en Colima en 1924, allí estuvo hospedado en el Hotel Carabanchel de la Güera Plaza, y cuando lo cuidaban, una muchacha bonita fue a cuidarlo, Concha Campuzano. Se enamoraron, fueron novios, la hizo señorita México, y no se casó con ella porque se atravesó la bellísima doña Amalia Solórzano y se acabó el romance. Pero bueno, todo iba muy bien en Cuyutlán. Aquí venía gente de Guadalajara, de México, de todos los lugares en el tren. Había grandes corridas del tren a venir a Cuyutlán a bañarse, hasta que el 19 de junio de 1932, ya para dejar el micrófono a Miguel Chávez Bichet, el 19 de junio del 32 hubo un sismo fortísimo, y 3 días después, el 22 de junio, un maremoto que arrasó la población, que la desmadró completamente, que derribó casi todas las fincas y se metió hasta cerca de Armería, ¿verdad?, la región. Hasta la estación de Cuyutlán llegó el agua, asoló prácticamente todas las fincas y dejó en pie solamente 1 o 2 hoteles. Pero a partir de eso surge el turismo en Manzanillo, y ya mis compañeros les dirán por qué. Me dio diarrea cerebral, dijera doña maestra Griselda Álvarez. Muy interesante, maestro Chundia. Ahí está la muestra, están muy interesados, atentos el público aquí presente, y lo vieron por las redes sociales. Estamos, no puedo decir. Bien, en el turno, muchas gracias, nuestro primer ponente. El turno está de Membranzas de Cuyutlán, de Roberto Jorge Gallardo, cronista de Coquimatlán. Adelante. Muchas gracias, Petrovilo. Miren qué difícil es estar frente a ustedes, porque vienen a aprender, a interesarse en las cosas cotidianas de un pueblo, en este caso Cuyutlán, y más difícil aún con estos monstruos de la crónica a los que yo admiro mucho, como son Horacio Archundia y el maestro Lito Chávez. Es cierto, yo soy cronista de un pueblo que no tiene ni sal ni mar, aunque lo consumimos la sal y cotidianamente pudiéramos ir a alguna playa, a las costas colimenses. Me voy a limitar, aunque ya aquí mi amigo Horacio pues me robó varias personajes, por ejemplo de don Lázaro Cárdenas, que venía seguido. Conservo una fotografía atrás del hotel Ceballos aquí en Cuyutlán, de una de las visitas de general Lázaro Cárdenas
cuando ya era presidente, y está con todos los con todos los presidentes y diputados locales y con los presidentes del estado de Colima. Y la conservo porque mi señor padre en ese tiempo era diputado por Coquimatlán. Me voy a limitar a leer, porque me gusta, como debemos ser honestos, los cronistas, porque no podemos falsear la historia con datos, con fechas, y en ese sentido inventar hechos que no sucedieron. Cronistas somos los que damos fe de lo que sucede en un pueblo, para bien o para mal, sea quienes gobiernen. Entonces me voy a limitar a leer una de las viñetas de un gran escritor colimense como era don Manuel Sánchez Silva, el famoso Marqués. Él publicó sus viñetas y su hijo Héctor Sánchez los formó en un libro que se llama Viñetas de la Provincia. Y son pues más de 1000 viñetas, pero voy a leer sobre Cuyutlán, la importancia de Cuyutlán. La viñeta se llama Un drama en Cuyutlán en 1956. No siempre los hombres viven y mueren de acuerdo con sus inclinaciones ni la lógica. Richelieu, que tenía un alma de guerrero, vistió sotana de religioso. Cromwell, que fue un místico puritano de la religión, usó armadura de guerrero. Napoleón resultó ileso en las numerosas batallas que sostuvo y murió en Santa Elena a consecuencia de un cáncer hepático. Y el escritor de esta viñeta, don Manuel Sánchez Silva, habla del don Francisco Treviño. El destino fue más consecuente en 1937. Era don Francisco un hombre de 40 años, robusto, blanco y simpático. Él había nacido en Monterrey, de familia acomodada, y vivía en esa ciudad dedicado a negocios fabriles de importancia. Tenía mucho dinero, poca familia y ningún vicio. Su gusto por el mar, exaltado a extremos de verdadera pasión, constituía su afición y placer único. Amaba la inquietante belleza del mar con fervor de enamorado, y de muchos años atrás venía visitando todas las playas del mundo mediante el sistema de pasar 6 meses en su ciudad natal, vigilando sus negocios, y ampliando los otros 6 meses de cada año en viajar por litorales lejanos y deleitarse en la complacencia y en la contemplación de mares exóticos. Cuyutlán ejercía en su ánimo un atractivo singular, pues afirmaba que en ningún otro sitio de la tierra existía un mar tan salvajemente hermoso como el célebre balneario colimense. Aunque yo aquí critico que pues desde que llegas no ves el mar ni la playa hasta que no te mojas los pies. Pero son decisiones administrativas que se dan con el tiempo. En la Semana Mayor de 1937, don Francisco se instaló por enésima vez, y precisamente el Viernes Santo, cuando sobrevino el doloroso drama después de haberse bañado largamente durante la mañana. El rico regiomontano salió a la playa a descansar, y con esa facilidad de entablar relaciones propias de los lugares, platicó con un grupo de colimenses jóvenes en aquel tiempo: Adolfo Chulte, Manuel Ahumada, Fernando Vázquez Chafino y el autor de estas líneas, o sea, don Manuel Sánchez Silva. Ustedes no se dan cuenta, decía el rico de Monterrey, no se dan cuenta de lo que tienen, no saben que Cuyutlán es el mar más bello del mundo.
Yo conozco todas las playas de 4 continentes y puedo afirmar que ninguna es siquiera parecida en majestuosa grandeza a esta, la Ola Verde. Es única. Y pues después de disertar extensamente sobre las excelencias del mar de Cuyutlán, don Francisco volvió a disfrutar de las delicias del baño. Más le hubiera valido no hacerlo. Tal vez llevado de su entusiasmo e impedido por una irresistible corrientada, fue a dar en pocos momentos a la fatídica reventazón. Y por 3 o 4 veces se le vio elevarse en la Ola Verde, imponente muralla líquida empenachada de espumas. De pronto, el bañista perdió el control de sus movimientos y aflojó el cuerpo. Lo golpeó alguna ola privándolo del conocimiento o sufrió un ataque provocado por el esfuerzo físico u otras causas. Nunca se sabrá verdaderamente lo ocurrido, pero el hecho fue que don Francisco dejó de estar erguido y atento a los vaivenes del mar, y su cuerpo adoptó la posición laxa de los que ya no luchan ni se defienden. Después, y desde la playa, veíasele empequeñecido por la distancia y la postura de cara al agua, semiabierto los brazos y piernas, llevado, traído y zarandeado por el fuerte oleaje. Y lo clásico en las playas, pero creo que eso es mío, creo que en Cuyutlán bien cabe un cementerio de una gran ciudad. Un ahogado. El dramático grito ya tradicional en Cuyutlán centró las miradas de todos los veraneantes en el punto donde se desarrollaba la tragedia, y cientos de curiosos se acercaron hasta donde las olas le permitían. 2 salvavidas se lanzaron presurosos al rescate, en tanto que algunas mujeres piadosas se santiguaban y arrodillaban en la arena, y otras sacudían campanitas consagradas cuyo metálico sonido contribuía a acentuar la tensión nerviosa de los espectadores. La habilidad de los nadadores facilitó la maniobra, y a los pocos minutos condujeron hasta la playa el cuerpo inanimado de don Francisco, al que los doctores Velasco y Linares Hinojosa vanamente se esforzaron por reanimarlo mediante la respiración artificial aplicada en medio de una gran rueda formada por gente apesadumbrada. Cuando la triste evidencia convenció de lo inútil del empeño de los médicos, se retiraron sudorosos y decepcionados, y el pobre cuerpo, que de ahí, inerte y desmadejado sobre la arena, centelleante al sol del trópico. Nadie reclamó los despojos y las autoridades tuvieron que intervenir para llevarlos a la casa municipal, donde permanecieron en impresionante soledad hasta el siguiente día, en que sus familiares, avisados telegráficamente, dispusieron de ello. Y ese fue el fin de don Francisco Treviño, que vivió enamorado del mar y por una cruel pero lógica determinación del destino, murió en él. Esto escribió don Manuel Sánchez Silva sobre una tragedia en Tecomán, en Cuyutlán. Hay otro personaje que, aparte del cronista de armería Miguel Chávez Michel, que también refiere muchas anécdotas en sus libros que tiene y que los pueden disfrutar, bueno, no sé si todavía tienen existencia, pero tiene muchas historias y crónicas de Cuyutlán. Y este personaje fue bisnieto del fundador de los hoteles aquí en el puerto de Cuyutlán, la playa de Cuyutlán, perdón, y don Carlos Ceballos, él, su abuelo Manuel, su bisabuelo Enrique, hicieron 3 veces el Hotel Cuyutlán, el Hotel Ceballos, porque entre el maremoto, un maremoto y un temblor, los desaparecieron. Y me voy a limitar a algo que, pues la verdad,
voy a tratar de ser breve. No voy a leer, pero en el maremoto de 1932, esta ola que barrió con todo lo que había en la playa de Cuyutlán, entre otros con el hermoso chalet del senador Aguayo, con el hotel número 1, que es este de Pepe Sierra. Aquí era, claro que hoy está moderno. Bueno, dice don Caco, con mis 20 años y motivado por mi padre, me animé a construir el tercer Hotel Ceballos, aprovechando la plancha de cemento, las pilas y los lavaderos que compré a mi papá, lo único que el maremoto había dejado. Y con un préstamo del señor Octavio Maqueto de la Carta Blanca, un aval por 10,000 pesos de mi propio padre, el Banco Nacional de México y el apoyo moral de mis innumerables amigos, empecé a construirlo. Estuvo en servicio para la primavera de 1934. Tenía piso de zacate. El comedor estaba cubierto con verdes y frescas palapas. Así de sencillo fue como volvió el verdadero jolgorio y el buen humor a las playas de Cuyutlán. Se afianzaron noviazgos, se rompieron compromisos y se bailó más y mejor. Por ser el primer año y equivocándome en la afluencia de veraneantes, pues muchos vinieron por la novedad del pasado maremoto. Dice don Caco, sufrimos muchas carencias, las que siempre con buen criterio se solucionaban. Don Carlos, la comida no va a ajustar, pues haga mucha agua fresca de tamarindo. Y los solícitos meseros le ponían grandes jarras de agua fresca con enormes trozos de hielo a los turistas ya sentados en el amplísimo comedor, los cuales, a punto de comer, se regocijaban tomando un vaso, y a los pocos minutos el mesero volvía a rellenárselos. Cuando llegaba la sopa, suplicaban que les pusieran poca, por favor, también el guisado poco, y frijoles también poquitos, y así, sin operarse el milagro bíblico, hasta sobraba la comida del mediodía. Aseguraban los colimotes que en los días cuaresmales el señor cura Sevilla recomendaba desde el púlpito del viaterio con su voz tronante: todos ustedes, ¿qué esperan? La primera oportunidad para largarse a la playa. Les recomiendo que, ya que no practican ningún sacrificio cuaresmal, vayan y alójense en el Ceballos, ahí siquiera practican el ayuno. Y así, muchas cosas que escribió, son como 40, y gracias a don Enrique Ceballos, su hijo, que me hizo favor, me recomendó Miguel Chávez Michel. Le digo, oye, pues yo conozco muchas. Lo único que me acuerdo de Cuyutlán, personal, que una vez venimos a jugar aquí a Armería y nos venimos a comer y a la playa de aquí de Cuyutlán, y lo único que me acuerdo que un amigo, Checho Dávalos, se metió al mar y se andaba ahogando y lo sacaron, y me dice: oye, Roberto, si me hubiera ahogado, qué regañada me había metido mi mamá. Y yo, oye, ¿cómo te va a regañar si ya estás muerto? Va a llorar. Y hay muchas, no les puedo recomendar que compren el libro porque ya no existe, ya no está editado. Si lo ven, fue aquí en esta presentación propia de Engargolado, de Enrique, que me hizo el honor y favor de darme esta copia. Y nada más, hay muchas, pero les voy a dejar esto, y si al último hay preguntas, pues yo creo que lo atacaremos sobre todo ellos, que son más sabios cronistas que yo. Este se llama El traje de lino blanco. Recuerdo que en cierta ocasión un hombre alto, robusto y de cara severa, que después supera de los líderes de las molineras de Guadalajara, llegó registrándose como abogado. El sábado de gloria se acercó a la administración y le dijo: tengo necesidad de que me laven y planchen mi traje de lino blanco para tenerlo listo el domingo a mediodía. Le informé que no había servicio de lavandería en el hotel, pero ante su insistencia le indiqué que las muchachas que lavaban las toallas y las sábanas posiblemente podían hacerlo. Llamé a la primera que pasó y ella recibió las instrucciones directamente del abogado.
acordándose que el domingo a mediodía entregaría el traje. Ese día, a las 2 de la tarde, estaba el líder preguntando a las 3, insistía, y a las 4 insistía, y a las 5 exigía. Afortunadamente, pasadas las 5, llegó la lavandera con el traje recién lavado y planchado. El abogado lo recibió, pagó y se encaminó hacia su cuarto a ponérselo. Pero no tardó en salir hecho un energúmeno, que el traje no le cerraba, que no lo habían sabido lavar, que le había encogido, que se lo habían echado a perder, y exigió que el hotel se lo pagara. En esos momentos en la administración solamente se oían las palabras altisonantes del licenciado, los mesurados argumentos míos y el llanto entrecortado de la lavandera. Yo no creo que el traje no le sirva, argumenté. Póngaselo para cerciorarme. Y sí, efectivamente se lo echaron a perder. Sin compromiso del hotel, le pagaré, pero tendrá que darme cuenta dijo don Caco. El líder nuevamente se encaminó a su cuarto y al salir con la barriga de fuera, las mangas y las piernas de 3/4, pues ni yo ni los pasajeros que estaban ahí liquidando sus hospedajes pudimos aguantar la risa ante aquel grandioso y elocuente espectáculo. Contenida su ira y disimulada un poco mi risa, le comenté: efectivamente, le encogió un poco el traje. ¿Cuánto quiere por él? Es nuevecito, me costó 120 pesos. Pues aquí los tiene. Le entregué el dinero y al rato él me entregó el traje. A la siguiente semana pude lucir un hermoso y tropical traje de lino blanco a mi medida, especialmente arreglado por el mago de la tijera, dueño del mejor taller de sastrería en Colima por aquellos tiempos. De todo tipo y de todos los personajes que han venido aquí, artistas muy famosos, creo que de los más antiguos y famosos, Emilio el Indio Fernández, Rosana Podestá, una actriz italiana de fama mundial, de la época de Gina Lollobrigida, de Sofía Loren, y bueno, pues todo esto aquí ha sucedido en Cuyutlán. Anécdotas hay muchas, de don Caco simpatiquísimo. Aquí habla de que había cuartos con ojo y sin ojos, o sea que ya han visto tablas donde tienen un ojo ahí más oscuro de la madera, y pues aquí eran de madera los cuartos, y entonces le decían: me da un cuarto, ¿lo quiere con ojo o sin ojo? Con ojo, porque veían a la huésped de al lado cuando se bañaba, porque pues aquí todo era de palapa, era de madera, era de zacate, y bueno, pues los que viven y nacieron aquí en Cuyutlán saben mucho más que, por lo menos, que yo. Yo quisiera, y la verdad es que me quedo corto con lo que Horacio Archundia comentó muy ampliamente con la historia de las Salinas, y que también contó historia de muchos personajes que vinieron y que pasaron por aquí. Y pues yo les agradezco en este caso a mi amigo Petronilo Vázquez Vuelvas la invitación que nos hizo para esta rimbombante conferencia magistral, que por lo que me toca de mi parte, pues de magistral, perdón la humildad, pero es de tanto de Horacio como de Lito. Gracias por su atención, por esta invitación también. Gracias, Petronilo. Muchas gracias, Roberto, y cedemos el micrófono a don Miguel Chávez Michel, cronista del municipio de Armería. Muchas gracias. Mis primeras palabras son para agradecer y felicitar a Petronilo por la organización de este Festival de la Sal, que pone muy en alto el prestigio de Cuyutlán en sus dos grandes vertientes, que son la sal y el mar. Felicitarlo porque en verdad es un esfuerzo que hace en coordinación con la Cooperativa de Salineros y Prestadores de Servicio
para tratar de reencontrar el camino del éxito en Cuyutlán. Y digo reencontrarlo porque en estos momentos nos encontramos en una etapa de grandes indefiniciones, en donde, a pesar de nuestra historia, como que no queremos reconocer cuál es la vocación turística de Cuyutlán. Queremos competir con Las Hadas, con Acapulco, con Puerto Vallarta, con Cancún, y se nos olvida nuestro origen eminentemente popular. Agradezco la participación de mis compañeros cronistas de Manzanillo y Coquimatlán, porque con sus aportaciones también enriquecen la cultura de nuestro municipio, que es Armería. Quienes nacimos en la década de 1940, cuando visitamos este lugar, vibra nuestro corazón y nuestros pies se mueven de emoción, porque recordamos aquellas épocas de finales de los 50 e inicios de los 60 del siglo pasado, en la que había una gran competencia para ver quién presentaba las mejores variedades de artistas u organizaba los mejores bailes populares en Cuyutlán, que eran nada más y nada menos que el Hotel Ceballos y la Terraza Siete Mares quienes competían. Aquí era un poco más popular que en el Ceballos. En el Ceballos llegaba la clase social más privilegiada de la ciudad de Colima, y para poder acceder al baile se tenía que comprar una mesa. Se vendía por mesas el acceso y consecuentemente disfrutaban del ambiente quienes compraban mesa. Sin embargo, aquí en la Terraza Siete Mares, el acceso era la compra de un moñito a la entrada. Por cada día había un moñito de diferente color. Luego había unas bandas en ocasiones, y todo en la parte donde estamos era la zona de baile, y solo había las terrazas para comprar la cerveza y comprar los vinos. En aquella parte estaban las vinaterías, acá estaban las cervecerías. Quien tomaba estaba parado, porque la mayoría veníamos precisamente a bailar. Había dos orquestas muy famosas en aquella época. La más famosa de Colima, pues la disfrutaban los que tenían dinero de Colima. Esa tocaba en el Hotel Ceballos. Pero aquí tocaba la orquesta que venía desde la ciudad de Guadalajara. ¿Lo dije ese nombre al rato? Francisco Javier González. Una orquesta muy famosa en todo el occidente. Arturo Javier González. Una orquesta muy famosa en todo el occidente de la República, y competían con los hermosos danzones de la época. Cuyutlán aparece por primera vez en los libros y principalmente las memorias de don Guillermo Prieto, cuando narra el paso de don Benito Juárez por Cuyutlán, que pernota precisamente el 8 de abril de 1858 a su paso de Colima a el puerto de Manzanillo. A partir de ese momento se empiezan a escribir muchas historias, cuentos como los de Torres Quintero, a los que hizo referencia mi amigo Horacio, y producto de esos cuentos también una serie de mentirijillas sobre la vida y la obra de Benito Juárez en Colima. De ahí que Cuyutlán pasa a la historia como asiento de los poderes por una noche de los poderes de la República, por transitar por este lugar el patricio. En 1871, dada la necesidad de comunicación
entre la ciudad de Manzanillo, o el mejor dicho, el puerto de Manzanillo y la ciudad de Colima, se construyó un pequeño vaporcito llamado Colima, que navegaba de Manzanillo a Cuyutlancillo y que tenía el propósito de llevar hasta Pascuales ese vaporcito a través de los esteros que empezaron a dragarlos, pero que lamentablemente no se pudo concluir esa obra, porque la modernidad acaba con los medios de transporte y viene la modernidad en 1881, que se inicia la construcción del tren de vía angosta. Luego entonces el vapor pasa a ser parte de la historia, viene la vía angosta. Y con ello se inicia la primera etapa que le denomino yo la etapa de los baños de mar en Cuyutlán. Etapa que va a abarcar de 1887, ahorita les voy a decir por qué, a 1935. De 1987 porque el Diario Oficial del Estado de Colima nos consigna que el día 20 de abril de 1887 fue inaugurado con bombo y platillo el primer hotel de Cuyutlán, que se denominó Hotel Pacífico y que fue propiedad de los señores Seferino Pinzón y Narciso Palencia. Ese hotel originalmente fue construido para albergar a ingenieros que venían a ver la construcción de la vía del ferrocarril de vía angosta, que había iniciado un año antes, en el 81, que en el 82 llegó a Armería y hasta el 89 a la ciudad de Colima. Entonces hacía falta, si bien es cierto que había campamentos para los ferrocarrileros, no había un lugar donde quienes venían a inspeccionar las obras o los familiares de los ingenieros que trabajaban en las obras pudieran pernoctar en Cuyutlán, y el señor Pinzón y el señor Palencia tuvieron la visión de construir un pequeño hotelito de madera para precisamente poder recibir a ese pequeño turismo de la época, que no es propiamente turismo, porque no venía a la playa, sino más bien venía a visitar a los familiares. Ahí en 1896, ya a punto de iniciarse la construcción del ferrocarril a Guadalajara, del vía ancha, entra en la sociedad de este pequeño hotel el autor y dueño del Hotel Ceballos, que fue don Manuel Ceballos, el bisabuelo de todos los Ceballos actuales, bisabuelo o tatarabuelo de los Ceballos actuales. Ayer le iba yo a corregir a nuestro amigo secretario de Economía, que hablaba de su abuelo Caco Ceballos, constructor de Cuyutlán, y ¿sí? Construyó el último hotel de madera que hubo. Pero el verdadero fundador de Cuyutlán es don Enrique Ceballos, abuelo de Caco Ceballos, bisabuelo o tatarabuelo del actual secretario de Economía del gobierno del estado. Don Manuel Ceballos entra en sociedad, le compró las acciones a don Seferino Pinzón, un hombre de edad, y se queda de socio de Narciso Palencia del pequeño Hotel Ceballos de madera. Pero como ya tenían dos visiones, don Seferino Pinzón y don Enrique Ceballos tenían dos visiones muy diferentes de Cuyutlán. Luego entonces don Seferino Pinzón, don Narciso Palencia le vendió también sus acciones a don Enrique Ceballos, y entonces ya Enrique Ceballos construyó ya un hotelito con mayor visión de madera. Compró unas mulitas para transportar el turismo, el incipiente turismo que empezaba a llegar a la vía del ferrocarril, para transportar a ese turismo hacia la playa.
que posteriormente lo va a engrandecer a partir de 1908, en que ya fue inaugurado oficialmente el ferrocarril por don Porfirio Díaz, el ferrocarril ya de vía ancha, que empezó a traer ya turismo del occidente de la República, y que a partir de 1910 se transforma Cuyutlán en el balneario por excelencia del occidente de la República, por dos grandes razones. La número uno, era la playa más cercana a la Perla Tapatía, a Guadalajara. Y segundo, se empieza a hacer famoso por baños de sal, porque los médicos y botiqueros, las boticas, empezaron a recomendar a sus pacientes que viniesen a bañarse con sal para evitar algunas enfermedades en la piel, y eso va a originar que la gente viniese a los famosos baños de sal. Por eso a la primera etapa del turismo en Cuyutlán se le conoce como la etapa de los baños de sal, que va a abarcar ya en florecimiento de 1910 a 1935. Cuyutlán, se viene el boom de la población, el crecimiento poblacional, a grado tal que casi llegó en los inicios del año de 1902-1903 a competir con el número de población con Manzanillo. Y en la época de la zafra salinera superaba a Manzanillo también en número de población, porque en la zafra salinera todo Villa de Álvarez se venía a radicar a Manzanillo, entonces triplicaba o cuadruplicaba su número de habitantes Cuyutlán. Viendo este crecimiento, el 19 de diciembre de 1911 se le otorga a Cuyutlán la categoría de pueblo perteneciente al municipio de Manzanillo. Así, don Manuel Sánchez inicia dos hermosas tradiciones que lamentablemente se han ido perdiendo. Una, con mucha visión, el gobierno federal no otorgaba permisos para la construcción en las playas. Tenía que respetarse la zona federal, X cantidad de metros respecto del lugar donde llega la última ola. Luego entonces la zona federal llega hasta donde inician los hoteles, y en ciertas épocas del año que el mar se retira, el mar se alejaba, entonces el Hotel Ceballos don Manuel crió caminitos de tablas, una serie de tablitas que colocaban en la playa. Por ahí creo que todavía hay algunas, ¿verdad?, para que la gente no se quemara los pies en la playa. Y segundo, él trajo de la ciudad de Guadalajara unas sombrillas que originalmente no eran de madera, pero que posteriormente aquí mismo en Cuyutlán se empezaron a construir, pero de madera, porque las que traían duraban solo una temporada y por las salinas se destruían. Entonces las empezaron a construir y nace la tradición de las sombrillas, originalmente para descansar. Y la tercera fue el trenecito de mulitas para transportar el turismo del hotel a la estación y de la estación acá. No obstante, la revolución, que no pasó por Colima, pero que sí influyó mucho en la vía del ferrocarril, y sobre todo la revolución cristera, que esa sí fue la que tuvo mayores repercusiones. No obstante ello, Cuyutlán siguió creciendo, siguió fortaleciéndose, y así se inicia la construcción de los hoteles 1 y 2 de la familia de la Madrid, construcciones como la del senador Aguayo, también de madera, y que se vinieron abajo precisamente por el maremoto del 22 de junio de 1932, posterior a los sismos del 19 de junio a que hacía referencia nuestro amigo Horacio Archundia. Ahí concluye la primera etapa
de Cuyutlán y se inicia la segunda etapa que nosotros vamos a conocer ya como la etapa de la ola verde. Cuyutlán, arena de origen volcánico negra, tierras de sal, mar abierto de todos los tiempos, en donde la falla de San Andrés se acerca al continente americano, a la rama continental, y esto da origen a que el oleaje primero sea alto y segundo tenga un color azul-verde. Y en los solsticios se inicia precisamente en la etapa de mayor oleaje, o sea, en el verano, y en ciertos años se produce un fenómeno que se conoce como el fenómeno de oleaje de mar adentro. Son vientos y olas que vienen desde muy lejos, que se acercan y que incrementa el oleaje, y es cuando se ve lo que se conoce con el nombre de ola verde, que muchos confunden con el maremoto del 32, que nada tiene que ver el maremoto con la ola verde. Son dos fenómenos totalmente diferentes. Es más, en el maremoto no se levanta la ola tradicional que conocemos. En el maremoto es una corriente marina que viene de mar adentro hacia la tierra, y en ningún momento hay muchas mentirijillas sobre que la ola verde cuando se levantó. Mienten, profundamente mienten. El maremoto no se levanta una ola. En un maremoto es un tsunami, ¿verdad?, en la que viene una corriente de agua en aumento del tamaño y la altura, y de esa manera llegó hasta la estación del ferrocarril. Entonces, en esta etapa de la ola verde se va a ver fortalecida por la construcción de la carretera nacional, y que tuvo su origen gracias a Cuyutlán. Esta carretera, que nosotros hoy conocemos como Jiquilpan-Manzanillo, originalmente se conoció como carretera Colima-Cuyutlán, y que se inició por el trazo de la Salada, originalmente para traer el turismo de la ciudad de Colima a Cuyutlán, pero que al llegar a la presidencia de la República, Miguel Alemán, se inicia la construcción de la carretera nacional Jiquilpan-Manzanillo, y entonces utilizaron el trazo de la carretera que originalmente iba a ser estatal de Colima a Cuyutlán, cuya carretera fue inaugurada ya con terracería en 1953. Entonces esto le va a venir a dar un auge nuevo a Cuyutlán, en la que ya no solo será el ferrocarril, que inicia en 1944 por iniciativa de don Manuel Budiño, inicia los trenes nocturnos, que hasta los años 80 van a funcionar, porque era el medio de transporte en forma tradicional, pero posteriormente tuvieron que venir la carretera para que el nuevo medio de transporte sea la carretera. Paralelamente, a finales de la década de 1970 se construye el aeropuerto de Manzanillo. Viene el boom de Manzanillo, del crecimiento turístico de Manzanillo, y entonces como que el turismo empieza a alejarse de Cuyutlán y se va a otro destino turístico que es Manzanillo, un mar menos embravecido, porque Cuyutlán empieza a discutir su vocación turística.
La vocación turística de Cuyutlán, bien decía doña Griselda Álvarez, es el turismo social, el turismo que acampa. Luego entonces hay que construir instalaciones para un turismo social. Por eso ella inició la construcción de un centro turístico social que se conoció como el nombre del Centro Turístico Ejido de Cuyutlán, con unas pequeñas cabañitas para rentarse al turismo y de esta manera encontrar en la vocación turística social el desarrollo de Cuyutlán, sin que por ello deje de fortalecerse a las zonas hoteleras. Y luego surge otra dicotomía, otra gran discusión que todavía no se acaba, que es la fortaleza y debilidad de Cuyutlán. La fortaleza actual de Cuyutlán son las sombrillas, son las que le dan vida a Cuyutlán los 365 días del año. La poca vida a Cuyutlán los 365 días del año. Gracias a ellos ya hay algunos hoteles que abren, pero años anteriores pasaba la etapa turística y los hoteles cerraban, no encontrabas un hotel en Cuyutlán. Entonces, gracias a los prestadores de servicio, empezaron a quedarse algunos hoteles. Pero también la debilidad. Desafortunadamente, los prestadores de servicio de la playa acabaron con el encanto de Cuyutlán. Así es. ¿Sí? El mugrero. Ya antes venía uno a ver a Cuyutlán el mar, y ahorita ya no podemos ver el mar. Vemos las casas que son lícitas. Hay que buscar una nueva alternativa que nos permita que esos prestadores de servicio continúen viviendo, pero que encontremos algunas cocinas Un mercadito. o encontrar una forma que no se tape el mar. Veo allá, mira que ya está una terraza construyendo. Nos ha costado mucho a don Pablo, dicen que no debemos hablar de gobiernos, pero voy a hablar sin mencionar partidos. Don Pablo Silva García mandó remodelar el malecón y construyó unas hermosas maceteras junto a los hoteles, unas jardineras preciosas, y están trastornados los municipios que ya hasta las están vendiendo a los hoteles. Ya veo que el Hotel Bucanero, con todo respeto, no sé si se apoderó de ellas o se las vendieron. Se han apoderado. Se han apoderado. Porque es pudiente. Se han apoderado. Entonces, le están quitando la vida a Cuyutlán. Por eso decimos, estamos ahorita en una etapa de reencuentro, de no encontrar nuestro origen, de ver qué vamos a hacer con Cuyutlán, porque sí tenemos que encontrar esa solución. Hace muchos años, Chapala y toda esa zona de la ribera del lago de Chapala encontraron la solución haciendo cabañas para jubilados, para pensionados. Y una vez puse en comunicación a una asociación de canadienses que se interesaban en el ya fracasado centro turístico Cuyutlán que hizo doña Griselda, pero me los asustaron. Alguien vio en ellos que iban a hacer un gran negocio, querían ellos hacer un centro para jubilados y pensionados canadienses que tuviesen un lugar aquí donde descansar, pero alguien les dijo que iba a ser el gran negocio y lo que valía 3 pesos metro cuadrado se los pusieron a 300,000 pesos metro cuadrado. Luego entonces los canadienses dijeron, no, pues está más caro que allá a un lado de la ribera de Chapala, pues mejor me voy a la ribera de Chapala, allá me dan facilidades, aquí no encuentro facilidades. Entonces hay todas esas cosas que tenemos que dialogar, que tenemos que encontrar una solución, ¿verdad? Afortunadamente,
por un lado triste porque los viejos hoteleros de Cuyutlán se han ido acabando, las nuevas familias no les ha ido interesando, pero qué bueno que como en este caso ya hay empresas que ya están administrando con otra visión lo que fue este hotel Posada San Rafael, lo que fue el Hotel Ceballos, que aún continúa. Hay algunas empresas ya interesadas y que tienen otra visión. Yo les decía hace años a la Secretaría de Turismo que podíamos dialogar con empresas que en Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, León, Guanajuato, Celaya, todos esos lugares, hay también empresas que se dedican a organizar al turismo social, o sea, transportar, así como de aquí transportamos gente a Talpa, gente a Puerto Vallarta, gente a Cancún, llevamos de Colima a Cancún en autobús, pues de allá pueden traer la gente aquí a Cuyutlán, ¿verdad? Que venga precisamente, pero debe haber aquí un diálogo entre prestadores de servicio, hoteleros, Secretaría de Turismo de Cuyutlán, del Gobierno del Estado, Turismo Municipal, y encontrar algunas alternativas de solución para promover precisamente los 365 días del año que Cuyutlán tenga vida. Concluyo diciendo que los vías de comunicación han sido el inicio y la conclusión de las etapas, no solo de Cuyutlán, sino también de Armería. La primera etapa de Cuyutlán, de los baños de sal, inicia con la construcción del ferrocarril, concluye con el maremoto. La segunda etapa inicia con el maremoto, se fortalece con la llegada del automóvil en el 53, la carretera en 1953, pero también concluye con la llegada de la autopista. La autopista nos quitó mucho turismo a Cuyutlán. Todavía recuerdo con mucho afecto a don Nacho de la Madrid, que en forma muy valiente, cuando los de la Caminos 4 carriles nos cerraron el acceso a la autopista en el cruce de la carretera Armería, en el cruce de la vía, donde hubo un accidente hace muchos años que murieron muchas gentes aquí de Cuyutlán, que están ahí las cruces todavía. Ahí nos cerraron y don Nacho llevó su tractor y varias gentes de Armería nos le unimos y abrimos. Gracias a eso se negoció con la empresa, el gobierno del estado nos ayudó para que se pudiera construir el acceso a Cuyutlán primero. Segundo, que la caseta de cobro de Armería se cambiase a Cuyutlán, ¿verdad? Para de esa manera permitir que el turismo que venía por la carretera pudiese acceder. Sí accedió, pero lamentablemente el turismo que llegaba encontraba los hoteles cerrados. Por eso Cuyutlán sigue siendo, lamentablemente, de dos etapas, la etapa de los salineros y la etapa del turismo, que a su vez tiene dos etapas, el turismo de diciembre y el turismo de Semana Santa. Pero, insisto, la solución está en nosotros, en los prestadores de servicio, que podamos presentar propuestas viables a la autoridad y que ésta nos responda con actos de gobierno que puedan beneficiar al pueblo de Cuyutlán. Por su atención, muchas gracias, y concluyo nuevamente felicitando a Petronilo por este evento. Antes de saber si hay alguna pregunta, agradecerle a este magnífico trío de ponentes, todos ellos muy inteligentes, muy intelectuales, satisfecho el Festival de la Sal con su presencia. Y antes de esto decirles que aquí hay un prestador de servicio de los ganaderos, varios de comercio ambulante, semifijo. Este es el último año en mi encargo, pero estas cosas como el Festival de la Sal
se pueden hacer muchas otras cosas durante el periodo en que no es Semana Santa ni diciembre. Ya platicaremos y tendremos que hacer algunas cosas para que nos guste. Yo soy de Villa de Álvarez, pero me gusta mucho estar en Cuyutlán, me gusta mucho Cuyutlán y el remate allá por el lado norte. Y comentar, a ver, si vinieron los presidentes, como dijeron los señores, si vino Emilio el Indio Fernández y aquí le gustaba estar, vino a hacer la película. Varias. Con Podesta y con mucha gente. Pero vinieron muchos artistas. A mí me platicaba el Cuatete, con Jesús Reinaga. Él estaba chiquillo y le servía sus jarras de café y su botella de tequila a un lado. Y era el mandadero de Emilio Fernández. Y después venía mucho Ramón Valdés. Emilio Fernández con una muchacha, no volvía con otra muchacha, igual le hacía Ramón Valdés. ¿Mande? Olga Brisky también venía mucho. Rebeca Silva, yo la tengo. Rebeca Silva. Jorge Rivero. Jorge Rivero. Jaime Moreno, sí, de Jaime sí sabía. Los Almada. Julio Alemán. Antes no agarraban a balazos aquí el pueblo porque eso se... Julio Alemán. Hubo otro más anterior, no recuerdo su nombre, que se llamaba el ratón vaquero. Lo usaron para la orilla de allá de Malecón. Yo soy muy claro y muy franco. Se puede hacer muchas cosas. Ya me cansé, le voy a seguir diciendo a los salineros, y aquí está un salinero. Vayan allá donde se embarcan, a su madre, con tilangas, con plásticos, quiten, limpien, que se vea aseado, no se ocupa mucho. Si por ejemplo el día de hoy hay un evento aquí, ponemos foquitos todos, hombre. Se acercará alguien a tomarse una michelada, bueno, si no, para el siguiente año. Tenemos que adornar y hacer atractivo. En la feria, así rápidamente, porque ya están cansados. Agradecerle al Hotel Concierge, ya no es Posada San Rafael, Hotel Concierge, todas las facilidades. Se me fue. Muchas gracias al Hotel Concierge. No, oyen, están en el negocio, qué bueno. Hotel Concierge. Muchas gracias. Bien. Sí, bien votado. Me decían, sí, ahorita andaba en la feria, yo dando un recorrido, me hice un gran amigo. Ahí en la feria la competencia es brutal. Mi amigo X, oye, Petro me está yendo de la chingada. ¿Pero por qué? Pues mira, solo. Acá está lleno, acá está lleno, que está solo. No, ponle, soy muy bocón, ponle un pinche foquito aunque sea, cabrón. La gente no va a venir a sentarse en sillas nada más. Si aquí le pusieron foquito, le pusieron reflectores, le pusieron algo, háganle cómodo al turismo su estancia. Fíjense bien, ahora no nada más es cocinar sabroso, es cocinar sabroso y adornado, que sepa y que se vea bien. Ya seguiremos, sí, visualmente. Entonces, es fácil, coincido con los señores, es turismo social, pero también gastan, también traen sus centavitos. Ahorita doy la palabra, nada más decirles que a las 2 de la tarde va a estar la chef Victoria Viveros aquí para dar a conocer un curso de repostería de playa. Siempre hablamos de platillos de playa. Vénganse a conocer para que los clientes, después de que coman, le digan, tenemos estos postres. Son postres de playa. Y a las 4 de la tarde, el torneo de ajedrez. ¿Sí? Para que les guste el ajedrez. Hotel Concierge. Vaya por fin. Un aplauso al concierge, ahora sí. Muchísimas gracias por el patrocinio de todos los eventos. Bueno, ya tiene lleno. Sí, ya está completamente lleno el Hotel Concierge. En otras circunstancias no está. Damos la palabra.
Damos la palabra. A nosotros. Buenos días. Buenas tardes. Es la una ya. ¿Ah, sí? Tenemos una decán de lujo, ¿ves? Bueno, pues aquí no se trata de lujo, ya ni. Buenas tardes. Mi nombre es María Luisa Gómez Reina y nosotros tenemos viniendo a Cuautitlán pues desde mis abuelos, casi muchísimos años, ya desde mis abuelos. Entonces, nosotros también veníamos a ver el mar y muchas de nuestras amigas también decíamos, vamos a Cuautitlán, qué hermoso está el mar abierto. Pero ahora ya nadie quiere venir, que porque es un cochinero. Nosotros queremos venir a ver al mar y nomás vemos puros puestos. Nosotros no estamos en contra de que la gente trabaje, ¿verdad? Nosotros estamos, bueno, yo personalmente, ¿verdad?, en que el gobierno asuma también su responsabilidad. ¿Cuál es? Yo creo que sería pertinente hacer un mercadito o alguna cosa para que sea la comida del mar. La gente necesita trabajar, las tablitas se ven muy bonitas, pero yo creo que también debemos de trabajar con dignidad. Llega uno ahí a la playa y a veces a comer y está uno comiendo y huele a orines. Entonces la gente a veces ya no quiere venir. O sea, el pueblito está muy bonito, el mar, pero también las autoridades deben de pensar que debe de, si no hay una infraestructura grande, como estaban diciendo que las hadas, competir, ¿no? O sea, el mar no se puede competir con otros, el mar es precioso, ¿verdad? Pero pues sí necesitan que esté limpio. Y por ejemplo, esas construcciones, ¿por qué dejan ahí hacer construcciones? No entiendo yo. ¿Qué ley hay o qué? Yo necesito que ustedes me digan que saben. Yo estoy, no sé. ¿Por qué hacen eso? 8 días. O sea, yo no sé. Yo quisiera que me dijeran, ¿verdad? Y sí, el mar es hermoso, como les digo, pero la gente ya no quiere venir por esto. Nosotros venimos a ver al mar y a disfrutar y estar en las sombrillas, comiendo nuestros camarones, el ceviche y todo, pero vaciado. Está uno así y acá los niños están orinando y haciendo sus necesidades fisiológicas, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso la gente ya no quiere venir. No creo, hay muchos que eso me dicen. 8 días tenemos aquí en Cuautitlán que no pasa la basura. También, Yo entonces, tengo ¿qué pasa? 3 meses estando aquí, también. Nosotros toda la vida hemos venido a Cuautitlán, toda la vida. Tengo 80 años. Y entonces venimos al malecón. ¿A qué venimos al malecón? Está oscuro. Y ya antes toda la gente veníamos al mar, nos regresamos, vámonos al malecón ya rápido, a dar la vuelta. ¿De aquí ¿Quién va a venir al malecón?